Palabra y encuentro. El encuentro diario con la palabra de Dios. Laicos, religiosas, diáconos y sacerdotes al servicio de la buena noticia de Dios. Hoy con la animación de Carlos Suárez, diácono permanente de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de Ricaurte, Cundinamarca. Un fraternal saludo a todos los que hacen parte de esta comunidad de Palabra y Encuentro. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de ser instrumento suyo para llevar y meditar su palabra. Hoy, 8 de febrero, jueves de la quinta semana, la liturgia de la Iglesia nos propone el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró. Enseguida fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echara el demonio de su hija. Él le dijo: «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella le replicó: «Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Él le contestó: «Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El narrador del Evangelio de San Marcos nos muestra a Jesús que, después de una discusión con los fariseos sobre el tema de la pureza, pasa la frontera. Se va al territorio de Tiro, que es una región pagana, caracterizada porque sus habitantes, que eran fenicios, tenían la peor reputación frente a los judíos. Jesús pasa a este lugar pagano, pero él quiere pasar desapercibido. Él no quiere ser reconocido en este momento, él no quiere ser protagonista. Quizás busca algo de soledad, quizás busca algo de tiempo o de momento para él. No se trataría de un viaje misionero porque el evangelista en ningún momento hace referencia a sus discípulos, de manera que eso nos da la imagen grande del Señor queriendo simplemente ir a un terreno distinto y diferente de donde estaba. Y aquí viene la protagonista, de alguna manera, de este relato. Tenemos a una mujer que es identificada como una siriofenicia. Quizás algún otro evangelista la va a llamar como una cananea, una mujer sin nombre. Bíblicamente hablando, cuando el personaje que el narrador de los evangelios o de los textos sagrados nos propone no tiene nombre, es lo que nos da la posibilidad de que seamos nosotros, de que el nombre de esa persona que no aparece en el texto sea el nombre nuestro. Una mujer que seguramente ha oído hablar de Jesús, ya nos decía también el evangelio cómo la fama del Señor traspasaba las fronteras de Galilea. Y entonces en esta mujer encontramos 4 acciones que la llevan a vivir esa experiencia de Jesús. 4 acciones concretas. La primera es cómo ella se entera de que Jesús está ahí en la ciudad de Tiro. Es una mujer que por su propia necesidad y situación está atenta. No pierde oportunidad para encontrar algo que pueda ayudar a su hija que está poseída. En segundo lugar, ella toma la iniciativa.
no se queda quieta, no se queda esperando si el Señor quizás va a ir a su casa o de pronto se lo encuentra en el camino, sino que simplemente va donde Él está y lo busca. Jesús entra a una casa precisamente queriendo ocultarse y pasar desapercibido, pero la mujer llega hasta allá y lo busca. Una tercera acción. Ella se echa a los pies del Señor, se postra. Una actitud que significa el reconocimiento que ella hace al Señor como Mesías, como Dios. Y finalmente le ruega, finalmente pone en manos del Señor su necesidad, su angustia, su dolor como madre. 4 acciones concretas que deberían también caracterizar el encuentro nuestro con el Señor. Qué bueno que nosotros, así como lo hacía esta mujer, estemos siempre atentos para encontrar al Señor. Estemos siempre atentos para saber que el Señor pasa, o que el Señor está, o que el Señor llega, o que el Señor nos acompaña. Mire, a veces creemos o esperamos encontrar al Señor en cosas absolutamente extraordinarias, en cosas quizás como algunas narraciones y algunos relatos, pero sucede que al Señor lo encontramos en lo simple, lo encontramos en lo cotidiano, lo encontramos en ese día a día de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestro estudio. Y entonces, como sucede en el relato, como esta mujer del relato, qué bueno que la respuesta de Dios no nos desanime. El Señor a ella le dice, no le voy a dar el pan que le corresponde a los hijos. Una respuesta inesperada, humanamente hablando, pero una respuesta que simplemente demuestra que el Señor guarda la prioridad que se tiene frente a los judíos, pero que no va a dejar de beneficiar a aquellos que no creen en Dios o que no pertenecen al pueblo judío. Una respuesta que también a nosotros nos podía desconcertar. Oiga, quizás podríamos sentirnos indignos de la misericordia del Señor. Quizás nos podríamos sentir no merecedores de la misericordia y del amor de Dios. Y entonces el Señor está manifestando y nos está diciendo que su amor y que su misericordia es para todos y cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes. Pero tenemos que estar convencidos, como lo estaba esta mujer, de que el Señor no excluye a nadie y que si nosotros insistimos y nos mantenemos, estaremos recibiendo la bendición, estaremos recibiendo la gracia y la fuerza del Señor permanentemente. Nuestra súplica, al estilo de la mujer del relato, debe ser una súplica con una confianza total, una súplica al Señor sin condiciones, sin invocar méritos, sin buscar justificaciones adicionales distintas a la que nos da el amor que el Señor tiene por nosotros. Fíjense que esta mujer pedía solo algo de gracia. Ella se contenta con las obras que puedan caer de la mesa. Y entonces es quizás esa humildad y esa sencillez la que hace que el Señor le regale la sanación de su hija. Una sanación que no implica que el Señor tenga que ir hasta donde ella está, una sanación que se da simple y llanamente por la misma palabra del Señor. Es importante también para nosotros, como lo hizo esta mujer, reconocer la grandeza del Señor. Reconocer al Señor como el centro y el fundamento de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares. Qué bueno saber que el Señor está en esa esposa, en ese esposo, en esos hijos, en esos nietos. Que el Señor está en aquella persona que sufre, en esa persona que está necesitada, una persona que de pronto no está tan lejos, un necesitado, un sufriente que quizás está en nuestra propia casa. Una persona que está clamando por una ayuda y que no importa
cuánto le podamos dar, pero simplemente espera recibir algo de nosotros. Por último, valdría la pena también que pidamos ser liberados de tantos demonios. Quizás esa hija que el relato trae como una mujer y una niña poseída, ahí estemos reflejados nosotros. De pronto los poseídos somos nosotros. De pronto estamos poseídos por el orgullo, o estamos poseídos por la soberbia, o estamos poseídos por la indiferencia, por la autosuficiencia. A veces creemos que podemos hacer todo sin necesidad y sin la ayuda del Señor. Hoy el mundo nos lleva a pensar y a creer que no necesitamos a nadie, no necesitamos al otro, no necesitamos a la persona que está a nuestro lado. Es más, ni siquiera necesitamos a Dios. Eso es lo que el mundo nos propone hoy. Pero nosotros, con humildad y sencillez, debemos postrarnos ante el Señor. Y postrarnos es simplemente decirle: Señor, sabemos que tú eres quien nos guía, que tú nos muestras el camino, que tú estás con nosotros en los buenos momentos, pero también en las dificultades. Nos queda fácil reconocer al Señor cuando todo va bien. No nos queda tan fácil reconocer al Señor cuando pasamos por momentos difíciles, dificultades grandes, económicas, enfermedades, separaciones, todas estas situaciones que humanamente nosotros vivimos. Y entonces simplemente es decir: Señor, en tus manos entregamos y ponemos todo lo que nos está pasando. En tus manos y en tu presencia, Señor, nos entregamos. Te entregamos nuestra vida y te pedimos que simplemente, Señor, tú hagas tu obra como la hiciste con la hija de esta mujer. Una mujer pagana, una mujer no creyente, pero una mujer que escuchó al Señor, que escuchó hablar de Jesús y que no tuvo la mínima duda de ir, de acudir y de pedirle al Señor que hiciera su obra. Pudiéramos terminar diciendo entonces: Señor, danos lo que quieras. Estamos seguros que lo que recibamos será siempre lo mejor. Que así sea. Y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ti y todos los tuyos, hoy y siempre. Amén. Contamos con sus oraciones y también con sus observaciones. Ayúdenos a difundir este espacio de palabra y encuentro. El Señor los bendiga.